Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Buenos días, familia. Good morning. Guten Morgen. Bonjour. Hoy día las lecturas vienen de Esdra, del Salmo 125 y también de Lucas, el Evangelio de Lucas. Y yo recibí del Señor en la meditación la palabra de don y trabajo. La santidad, la salvación es un regalo de Dios, lo cual nadie lo puede merecer. Es un don que nadie pudo alcanzar y nos ha tenido que darnos la creación, la existencia y la salvación el Señor. Y a la misma vez nos invita a trabajar, como dice en Filipenses 2, trabajen con temblor para su salvación. Y se puede ver en la creación, ¿quién pudo crear el universo? Adán y Eva no pudo crear todo el jardín, no pudo crear el río Tigris, Eufrates y todas las estrellas. Fue un regalo de Dios. Pero después Dios le dice, trabaja la tierra, cultiva la tierra. Entonces vemos ambas realidades y el mismo Pablo dice, ustedes han sido santificados, lavados, purificados. Pero después dice también esa parte de continúen, caminen en la santidad. Y habla mucho de conducta. Y entonces vemos esto en las lecturas de muchas formas. Uno es Esdra, capítulo 1, versículo 1 a 6, y vemos que Israel recibe un don imposible. Los judíos, los benjaminitas, los levitas, algunos sacerdotes, están como exiliados en un lugar de Babilonia, y parece todo perdido, parece que todo el sueño que era Israel, lejos. Y de la nada, Ciro, el rey de Persia, dice, fue movido por Dios, fue cumpliendo la palabra que Dios dijo a Jeremías. Pobrecito el profeta Jeremías, ¿verdad? No le creían a él para nada. Sin embargo, él continuó predicando la palabra y hasta el final, cuando él decía, esto se va a ir mal, van a destruirlo, le querían matar, le pusieron en un pozo, le persiguieron. Finalmente, cuando se cumplió su palabra, entonces ahí finalmente, supuestamente, un resto dijo Jeremías, ahora sí vamos a escucharte, ahora sí vamos a obedecerte. Pasó 10 días en oración hasta que Dios le dio una palabra. La palabra es, no se vayan a Egipto, no se vayan. Entonces le dijo al pueblo y el pueblo va para Egipto, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la palabra del profeta se cumple. Y él también le habrá parecido una locura, pero vendrá el momento de la restauración. De lo cual el Salmo 125 decía, nos parecía soñar que nos digan regresan y ustedes que han salido con lágrimas, ahora van a cosechar con gozo. Y les parecía soñar, pero era al cumplir la palabra que Dios dijo. Como dijo el profeta Isaías en 55, así como la semilla no retorna al cielo, sino que da fruto, así es mi palabra, cumplirá el propósito por lo cual yo lo mandé. Entonces vemos aquí contra toda esperanza, la palabra de Yahvé se cumple. Y se cumple no con armas, no con tanques, no con misiles, sino se cumple con conversión, con misericordia. La misericordia de Dios es la arma más fuerte que es capaz de cambiar naciones enteras. Y Ciro, movido por Yahvé, como le parecía soñar a Israel, pueden regresar a Jerusalén
y reconstruir. Y no solamente pueden regresar sus vecinos, dale oro, dale plata, dale que regresen cargados. Entonces, un sueño cumplido. Ahí vemos el don de Dios. Solamente Yahvé podía hacer tal nivel de obra, de restaurar, de lo que parecía fuera de su alcance y moviendo el corazón de Ciro. Pero también hay la parte de trabajar en esto. En primer lugar, era que los israelitas, los restos, tenían que haberse mantenido fiel a Yahvé en el exilio. Estos pocos que habían sobrevivido, seguro que muchos perdieron la fe. Seguro que muchos fueron absorbidos dentro de la cultura de Babilonia. Pero para que se cumpla la palabra de Yahvé, había tenido necesidad de un pequeño resto que, a pesar de que parecía todo destruido, a pesar que todo parecía perdido, que se mantuvieron fiel a la palabra de Yahvé. Como los carbones. Tú sabes, cuando hay un fuego, el fuego visible calienta. Pero si no hay fuego, el trabajo es mantener los carbones prendidos. Y mantener los carbones prendidos para el momento que Yahvé hará su obra. Por eso cuando no vemos el fuego, cuando no vemos los efectos, tenemos que mantenernos fiel a la palabra como el carbón que se mantiene encendido. Y hasta que venga la palabra de Yahvé como chispa y se levanta ese fuego. Pero es un trabajo de mantener eso con Yahvé prendido, los carbones. También dice la palabra aquí, le dice Ciro, quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén a edificar el templo, a todo el resto del pueblo, donde quiera que residen. Entonces, el versículo 5. Entonces, los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo ánimo había movido Dios, se pusieron en marcha. Entonces también era un trabajo. Imagínate, ya estás ahí, ya estás bien, bueno, ya te acostumbraste, ya te gusta hasta la cebolla de la tierra, ya sabes algunos platos, ya sabes cómo cocinar la ají de gallina, aprendiste, aunque no querías, pero ahora es levántate y retorna. Y entonces se pusieron en marcha todos aquellos cuyo ánimo había movido Dios. Entonces Dios, así como movió Ciro, también tuvo que mover a Israel para que tengan el deseo. Retorna, cumple con esto. Entonces ahora otra vez, otra marcha para de vuelta para hacer la obra de Yahvé. Entonces la santidad es un regalo y a la misma vez un trabajo. Como decía Mary Healy, a gift and a task. Y entonces vemos, para terminar, el Evangelio, vemos lo mismo. Dice, nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija. Hay un trabajo de poner tu lámpara en un lugar donde brille. Tú tienes la responsabilidad de dar lo que Dios te ha dado. Y entonces la luz somos incapaces de hacerlo. Somos incapaces de producir la luz. No viene de nosotros. Nosotros recibimos la luz. Es regalo de Dios. El Espíritu Santo, su palabra, su amor, su cariño. Pero después hay el trabajo de compartirlo con los demás. Y entonces me encantaba lo que decía San Serafín, que las cosas materiales, cuando uno los regala, a no ser que hay el don de multiplicación, ¿no? Normalmente se disminuyen en número. Si tienes 50 soles y le das 41, quedas con 10. Pero en la vida espiritual, cuando das caridad, cuando das amor, cuando das, el Espíritu tiene el efecto opuesto, aumenta. Y entonces dice, por eso Jesús también, porque al que tenga se le dará, y al que no tenga, aún lo que crea tener se le quitará. Entonces es un don, es un regalo, esta luz, la presencia de Dios, pero también hay el trabajo para compartirlo, para darlo y para cultivarlo. Esta luz que tenemos en nosotros.
Y a veces podemos dormirnos en nuestros laureles, porque yo tuve una experiencia en un retiro, sentí el Señor, la luz entró al cuarto, estaba que ardía de corazón. Yo ya soy un santo. Y me puedo dormir en mis laureles, ¿no? Pero es un continuo caminar, un continuo trabajo a seguir aumentando el fuego. Y es así semejante cuando Jesús dice, miren pues cómo oyen. Repito, dice Jesús, miren pues. Como dijo Padre Isaac, fíjense. Es un trabajo, un mandamiento de Dios que dice, miren pues cómo oyen. Tómenlo en serio. Este es un don, un regalazo te estoy dando al Espíritu Santo. Pero miren cómo oyen. Miren cómo cultivan este regalo que yo le estoy dando. Porque al que tenga, se le dará más. Se le dará. Y al que no tenga aún lo que crea tener, se le quitará. Y lo podemos ver un poco en el aspecto natural, como por ejemplo el básquetbol. El básquetbol, que es un buen deporte, lo recomiendo a todos, especialmente 8 de octubre, combate de angamos. Y dice que cuando tú puedes ser un buen jugador, pero si no cultivas, si no practicas, dale el balón en 6 meses. Oye, no sé, me falta calentar, yo creo. No sé, como que has perdido. Pensabas que tenías, pero aún lo que tenías se te quitó. Pero si tú lo das todos los días y estás ahí regularmente lanzando, tampoco te vas a quedar así. Vas a mejorar. Y entonces lo que también se te va a dar. Entonces lo mismo es en la vida espiritual. No hay un plató, no hay una estagnación. Entonces, ¿dónde está tu momentum? Como decía Tim Gray, o que escuché esta mañana su reflexión. Decía, el momentum de tu oración, de tu vida espiritual. No nos podemos descansar en nuestros coronas de laureles, sino seguir cultivando. Y entonces, hermanos y hermanas, la santidad es un don, es un regalo y a la misma vez un trabajo. Pero la que tenga la primacía es un regalo. Ese es lo primero. Y de ahí fluye todo.